Quiero agradecer a Dios, aleluya, la oportunidad que nos da de poder llevar a cabo este evento que será histórico. Este evento, hermanos, que marcará el inicio de un nuevo comienzo. No de trabajo, porque usted es la razón de este nuevo comienzo. Su trabajo, pastor, su trabajo, hermano líder, su trabajo, hermana, es el que ha hecho posible lo que hoy se está realizando. Digan amén si están conmigo. Si no fuera por ti, no estuviéramos llevando a cabo esto. Si no fuera por tu esfuerzo, aleluya, las obras pequeñas, las iglesias que están haciendo células en las diferentes partes del estado o los estados, hermano mío, esto no fuera posible. Pero el avance de la obra, aleluya, requiere de nuevos comienzos, y hoy estamos marcando historia en el distrito de Dallas. Alguien diga amén a esto, aleluya. Esto es razón para alabar a Dios, es razón para darle gloria a nuestro Dios. Y estamos felices, aleluya. Nuestro presidente viene en camino, hermanos, y se unirá a nosotros, aleluya, este próximo día de mañana temprano con los pastores y luego en la asamblea, hermanos. Pero quiero decirles que qué desean para nuestro presidente Pedro Marcos Campaña y su amada esposa, la hermana Eunice. Y quiero en esta hora decirles que estamos felices, pero quiero, habiendo dado la oportunidad de que tú reposes un poquito, saludes a tu vecino, sepan ustedes que nuestros hijos están siendo bien atendidos, están siendo ministrados en su nivel. Los juniors también, aleluya, el día de mañana comenzarán su congreso. Pero hoy yo quiero que tú te olvides de lo que está a tu alrededor y dejes que el Espíritu Santo se siga moviendo en tu vida. Alguien diga gloria a Dios. Este día me gozo porque el auditorio, que los ministros de alabanza que están aquí atrás, excepto nuestro guitarrista, son pastores y esposas de pastores. que desean para ellos? Sí, se puede. Alguien diga amén, aleluya. Y si la selección de México llegó a la FIFA, nosotros sí podemos también, porque tenemos a Cristo de nuestro lado. ¿Cuántos están gozosos esta tarde? Aleluya. ¿Cuántos están esperando algo de Dios esta noche? Yo creo, hermano, que llegaste en el momento oportuno y algo grande tiene Dios para ti. Quiero que se pongan de pie conmigo y vayamos a la lectura de la palabra en el Salmo 133, que es un salmo muy conocido. La Biblia dice en el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Este salmo nos habla de la unidad completa, la unidad perfecta, juntos y en armonía, unidos en una mente y un mismo corazón, unidos en una visión y una acción que va en pos de la visión, unidos en trabajo y alabanza. Alguien diga amén. Unidos en alabanza, pero también en proyecto de Dios. Unidos, hermanos, en alabanza, pero también unidos en su propósito. Unidos en alabanza y adoración, pero también rumbo al éxito. Alguien diga amén. Unidos en alabanza, pero también con destino. Aleluya, con destino, porque Dios tiene algo marcado para nosotros como distrito. Alguien diga gloria a Dios. Con esta lectura de la palabra le damos inicio a este evento maravilloso y declaramos, hermanos, que lo que Dios tiene preparado ya está empezando a caer sobre nosotros, distrito Dallas, en el nombre precioso de Jesucristo. Dale esas palmas a Dios más fuerte. ¡Aleluya!
palabra de Dios. Así como está de pie, quiero decirles que con nosotros está ya nuestro secretario de misiones, nuestro hermano Benigno Pérez, y él es el que hoy nos va a bendecir con la palabra del Señor. ¿Están listos? Abramos el corazón porque la palabra ya está lista. Hermano Benigno Pérez con nosotros. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Estimados hermanos, paz de Cristo. Bienvenidos todos en las diferentes ciudades del distrito de Dallas, y que hoy nos hemos dado cita para celebrar este momento histórico del distrito, una celebración del distrito naciente de Dallas en el nombre precioso de Jesucristo, con toda la expectativa de lo que Dios está haciendo y todavía va a hacer, porque la palabra del Señor dice que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si Él tiene más que darnos, hermano, podemos estar y acercarnos confiados, seguros ante su presencia. Oremos por nuestro hermano presidente y su esposa. Ellos vienen en camino. Con toda la ayuda de Dios estarán llegando por ahí a las 10:30, 11 de la noche. Aquí oremos por ellos para que el Señor los traiga con todo género de bien, y el día de mañana podamos también, ¿verdad?, participar de lo que Dios tiene a través de nuestro presidente para el distrito de Dallas, en el nombre precioso de Jesucristo. Reciban un saludo de mi esposa, de mis hijos y de la primera iglesia de Caborca, allá en Sonora, México, ¿verdad? Hermanos, pues también siempre agradecido con las iglesias de Estados Unidos por su apoyo en las ofrendas EBAMI para nuestros misioneros. Hermanos, Dios les pague. Les agradezco mucho lo que hacen, pero sé que pueden hacer más todavía, y esperamos que puedan hacerlo, ¿verdad?, con toda generosidad, sabiendo que Dios ama al dador alegre. Vamos muy bien en el campo misionero, hermanos, muy bien vamos en el campo misionero. Estamos ahorita iniciando un proyecto misionero en Pakistán, ya, gracias a Dios. Tenemos, por si usted no lo sabe, 18 hermanos musulmanes bautizados en el nombre de Jesucristo, por una parte de Indonesia. Y estamos, hermanos, presentes en 32 países, en 5 de ellos, contando Estados Unidos, la iglesia va, hermano, muy bien. En Guatemala, Nicaragua y El Salvador, ya organizada la iglesia con sus directivas generales, sus distritos, y más de 50,000 hermanos bautizados en el nombre de Jesucristo. Y actualmente estamos en 28 países, hermanos, con 72 proyectos misioneros y 70 obreros nacionales, es decir, 140 grupos y más de 3,000 hermanos bautizados ya en el campo misionero. Nuestros misioneros están haciendo un muy buen trabajo, hermanos. Y nuestra ofrenda EBAMI está ganando, consolidando y discipulando almas, pero también estableciendo a la iglesia en esos lugares en el nombre de Jesucristo. Perdón que les diga esto, pero ustedes tienen que saber que nuestra ofrenda, hermano, pesa en lo eterno, como bien lo decía nuestro hermano Norato hace un momento. Gloria al Señor. Quiero invitarle que meditemos en la palabra del Señor, y le voy a invitar que vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 18 y 19. Agradezco mucho la invitación a nuestro obispo, hermano Adán, y también a la directiva. Dios les bendiga. Gracias también por todas sus atenciones para un servidor desde antes de que llegáramos, y en el trayecto también, y en nuestra estancia en este lugar. Houston está muy bonito, es la primera vez que estoy aquí. Hace buen calor. Hace un momento salí a caminar porque no pude en la mañana y llegué con la camisa empapada, ¿verdad? Pero eso me sirve en los hábitos que estamos haciendo, gracias a Dios, y buen calorcito, gloria al Señor. Pero es mejor el calor del Espíritu Santo, amén. Gloria al Señor. Me parece muy bien adorar con visión, porque une la estrategia
con el gozo, con la alabanza, con esas expresiones pentecostales que son muy nuestras, pero canalizadas a la visión de Dios. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 18 y 19. Quiero predicar bajo el tema golpea hasta la victoria. Golpea hasta la victoria. Y dice la escritura, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Si hubieras dado 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta exterminarlos. Pero ahora, solo 3 veces derrotarás a Siria. Paz de Cristo. Si Joás hubiera sabido lo que le estaba diciendo Eliseo el profeta, le hubiera dado no 5 ni 6, 10, 15, 20. Pero eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, la fe es un requisito indispensable. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermano, y ya tómenmelo como introducción, ahorita vamos a orar. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios mide, Dios pesa, Dios recibe la actitud con la que nosotros venimos. Yo puedo sacar mi cartera y ofrendar lo que está ahí, pero eso no le impresiona a Dios. Es más, lo que se echa en el ofrendario, hermanos, no le decimos, Señor, aquí está, agárralo. Hace unos días, pidiendo la ofrenda en la iglesia, me reaccionó una persona, no a mí, reaccionó en las redes y decía, háganme el grandísimo favor, el Rey del universo necesita mi diezmo. No, claro que no. Dios no necesita dinero, pero su obra sí. Porque es cierto, yo no le doy a Dios lo que está aquí así, ten, agárralo, Señor. Pero hasta ahorita, hermanos, tampoco a mí nada me ha caído del cielo. Literalmente no. Tengo toda mi vida esperando que un gringo llegue con un maletín de $, y me diga, aquí está para que construyas, compres las hectáreas y construyas el auditorio que tienes pensado. Tengo toda mi vida esperando ese gringo. No ha llegado. ¿Sabe cómo hemos construido y sabe cómo hemos equipado y sabe cómo hemos hecho todo lo que hemos hecho en nuestra iglesia? En cualquier lugar donde se plante la iglesia apostólica, ¿sabe cómo se ha hecho? Con el dinero de Dios, ¿sí? Porque Dios tiene mucho dinero, pero ¿sabe dónde está? Ahí en sus bolsas y en sus carteras. Vamos a orar. Padre, habla en nuestras vidas en esta hora en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo.
Queremos oír tu palabra, Señor. Queremos ser ministrados, edificados, impulsados, desafiados, Señor, para el proyecto al que tú nos has llamado como iglesia. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, en el trayecto iremos adorando, iremos alabando, iremos bendiciendo tu nombre, Señor, pero nuestro culto, nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, el esfuerzo, el trabajo que hagamos, todas las cosas que nosotros hagamos, Señor, serán para que tu visión se cumpla en nuestras vidas, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Aleluya. Todo el que diga gloria a Dios, todo el que grite gloria a Dios puede ocupar su lugar. Muy bien, gloria al Señor. Golpea hasta la victoria. Todo esto que yo estaba mencionando hace un momento, hermano, tiene que ver con la actitud. Dios no recibe literalmente nuestra ofrenda. Dios no recibe literalmente, hermano, lo que nosotros le damos. No mete su mano en el ofrendario y dice, ok, hoy voy a ocupar $3,000, los voy a agarrar del ofrendario y me los voy a llevar. Lo que Él recibe, lo decía nuestro hermano Norato en su oración, es la gratitud, es el reconocimiento, es la adoración que va impresa, es la adoración, el reconocimiento que va impreso atrás de esos $100. Por eso cuando el Señor se lleva a sus discípulos al templo para que vean a los que estaban ofrendando, Él no usa la lógica ni la matemática humana. Dice, no me he dado a la tarea de investigar. Me tocó escuchar en una ocasión a un hermano que me dejó con la boca abierta cómo pidió la ofrenda. Lo hizo de una manera tan fina. Y él dijo, cuando el Señor se llevó a sus discípulos al templo para ver cómo estaban pidiendo la ofrenda, dicen que el arca de la ofrenda, y ahorita que estaba repasando los apuntes del sermón, me di cuenta que en el Antiguo Testamento el arca de la ofrenda estaba hueca y tenía un agujero, y estaba hecha de un material que cuando caía la ofrenda sonaba, hacía ruido. Entonces los ricos llegaban y echaban una cierta cantidad que fuera escandaloso el ruido para que todo el mundo volteara a ver y dijera, oh, qué gran personaje acaba de pasar a ofrendar porque echó buena ofrenda. Mira qué ruido hizo el arca, qué ruido hizo el ofrendario, estuvo buena la ofrenda que echó. Paz de Cristo. Y la Biblia dice que muchos ricos pasaron y echaban mucho, dice. No era poco lo que estaban, eran ofrendas escandalosas en el templo. Paz de Cristo. Pero mientras que estaba ese desfile, viene una viuda pobre y echa 2 moneditas, 2 coras, las echa en el ofrendario y no producen ningún ruido en el templo. Pero el Señor Jesús la mira, la observa, no está mirando las monedas, no está mirando la denominación del billete, no está mirando si es verde, si es morado, no está mirando la cantidad, la cifra, está mirando el corazón con el que esa viuda se acerca y deposita las 2 monedas y voltea. Yo me imagino con una expresión, hermano, de gozo en su rostro, voltea y le dice, les digo que esta mujer echó más que todos los que han pasado antes que ella. En la lógica y en la matemática humana, los discípulos se han de haber rascado la cabeza y han de haber dicho, no. Pero el Señor les dice por qué. Aquellos echaron de lo que les sobra, pero esta, en su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces no es la cantidad, es la forma como nos acercamos, es la actitud con la que adoramos, es la actitud con la que servimos,
Dios pesa los corazones. Dios conoce los espíritus. Antes de que una palabra esté en nuestra boca, Él ya la sabe, Él ya la conoce. No necesita que nadie le dé testimonio de lo que hay en el corazón del hombre, porque Él nos conoce. Y cuando usted y yo venimos a su casa a adorar, cuando usted y yo pasamos al ofrendario, al altar para ofrendar, Él sabe con qué actitud estamos ofrendando. Él sabe si estamos ofrendando, si estamos adorando, si estamos sirviendo, si estamos trabajando, si estamos predicando, si estamos en su presencia con gozo, con alegría, con el corazón correcto, o Él sabe si estamos aquí físicamente, pero ausentes, pensando en el quehacer que nos está esperando en la casa, en las deudas, en que el lunes tengo que regresar al trabajo. Hermanos, qué batalla a veces para tener todo nuestro ser en la presencia del Señor. A veces nomás está el bulto aquí, pero la mente anda pensando dónde va a cenar. Paz de Cristo. Y mire, y esto de la actitud con la que nosotros nos acercamos a Dios, esto de la actitud con la que nosotros servimos a Dios es tan serio que el primer crimen que nos describe la Biblia fue por un culto mal hecho. ¿Sí? Abel trae una buena ofrenda delante del Señor. Y la ofrenda de Abel sube delante de su presencia. Y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjese el orden. ¿A quién miró primero? La actitud, el corazón, el gozo, la alegría con la que él venía a adorarle. Dios miró la preparación que Abel tuvo para presentar la ofrenda, para presentar el culto. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Quién le dijo a Caín que se ofrecían repollos en la parrilla, en el asador? Repollos, calabazas, lechugas y tomates. ¿Dónde ha visto usted que en el altar, para presentarle ofrenda? Mire, yo creo que Dios, hermano, se pasea por todo el mundo, pero descansa en Sonora. Le gusta el olor a carne asada. Paz de Cristo. Le gusta el olor a carne asada. Porque la Biblia dice que la ofrenda de Abel subió delante de su presencia. Pero fue como la preparó. Fue el corazón con el que él venía. No era, aunque sí hay algunas especificaciones, sin defecto, sí hay algunas especificaciones de cómo tenía que presentarse la ofrenda. Y déjeme decirle que una de las cosas por las que Dios levantaba profetas y denunciaba al pueblo era el abandono del culto. Cuando el pueblo dejaba de darle culto al Señor, el Señor enviaba profetas y traía juicios contra la nación de Israel. Hermano, la actitud vale mucho delante de la presencia de Dios. Nuestro Dios es un Dios, hermano, que recibe nuestra adoración, nuestra alabanza. Es un Dios, hermano, que recibe nuestra ofrenda, pero cuando nosotros la presentamos con el corazón correcto, servimos a un Dios que le gusta, hermano, que nosotros vengamos delante de Él con la actitud correcta. Por eso el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, alabarle, bendecid su nombre, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo
impresiona que usted venga con unos zapatos nuevos a adorarle. A Dios le impresiona un corazón sincero. No es el único pasaje que habla de acercarnos a Dios con una actitud correcta. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. Y antes de eso, hermano, Pablo a los Corintios le dice: si vas a dar con tristeza o por obligación, mejor no des. Porque Dios no recibe esa ofrenda. Cuenta en el ofrendario, cuenta en los gastos de la celebración, cuenta tu ofrenda, pero delante de la presencia de Dios. Algo que no se da, algo que no se hace, algo que no viene de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce que Dios es digno de toda la gloria, que Dios es digno de toda la alabanza, que Dios es digno de lo mejor, que Él es el dueño de todo lo que tengo, de todo lo que soy. Alabado sea su nombre. Hermano, y sabe, a este Dios le gustan las ofrendas y la adoración, porque antes de pedirnos, Él nos dio la mejor ofrenda a nosotros. El mejor regalo. Paz de Cristo. La Biblia dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas que prometió? Y esa palabra está poderosa, hermano, porque a veces que nosotros guardamos lo mejor para nosotros, pero Dios no es así. Él entregó lo más caro, lo mejor de sí, para redimirnos a usted y a mí. Y si ya entregó lo más caro, lo más alto, lo más sublime, que es para Él darte esa sanidad que tú necesitas, que es para Él darte esa bendición que tú quieres en tu vida, que es para Él darte ese templo, que es para Él solucionar ese problema, que es para Él tocar el corazón de tu esposo, de tus hijos. Nada es imposible para nuestro Dios. Nos podemos acercar a Él confiado, porque ya entregó lo mejor y lo más caro. Y eso es garantía. Eso es garantía. Paz de Cristo. Hermano, no es la cantidad. No es que usted y yo vayamos, corramos, vengamos. Por demás es que nos levantemos temprano y nos vayamos tarde a descansar, si no lo hacemos con el corazón correcto. Si en lugar de hacerlo con gratitud y con alabanza, lo hacemos con queja. Paz de Cristo. Por eso Pablo le habla a los romanos de un culto racional, de un culto pensado, de un culto inteligente, de un culto intencional. Así que les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto no es nada más el tiempo que estamos aquí. Toda nuestra vida, todo nuestro pensamiento, todo en nuestra casa, todo en nuestro trabajo, todo en mis bienes tiene que proclamar y tiene que darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un culto cargado de alabanza, de reconocimiento, de gratitud. No es un culto hueco ni vacío, es un culto que tiene que estar cargado de memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que Dios nos
Algunos de los que estamos aquí ya deberíamos estar muertos si Cristo no hubiera llegado a nuestra vida. Otros estarían en la cárcel si Cristo no hubiera llegado a su vida. Algunos de los que están aquí fueron librados milagrosamente de situaciones complicadas por la gloria de Dios, pero se nos olvida. Y cuando usted y yo tenemos gratitud, la gratitud es la memoria de alguien que ha sido redimido, que ha sido salvado, que ha sido rescatado, que ha sido restaurado, que su hogar, que su familia, que sus hijos han sido salvados. ¿Y a dónde va? Va adorando, va celebrando, va dando testimonio del amor, de la gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Me gusta adorar con visión. Porque quiere decir que yo entiendo que mi vida debe darle la gloria a Dios, que lo que tengo debe ser usado para darle la gloria a Dios. Hermano, Dios recibe la gratitud, el reconocimiento, la adoración, el gozo con el que tú y yo servimos, la devoción con la que oramos. Esas oraciones de avioncito fumigador, hermano, no llegan. Yo a veces me oigo, a veces mis hijos me hacen bullying, porque estoy tan cansado que a veces llego de mis viajes y yo no me quiero acostar sin dar gracias a Dios y sin orar, y me he quedado dormido, hincado del cansancio. Y luego viene mi esposa, mis hijos, y me dice, hijo, ¿te quedaste dormido? No estoy orando. Pues, en lugar de glorificar, roncaste, me dice. Paz de Cristo. A veces me he visto orando tan superficialmente, hermano, que en lugar de orar para acostarme, doy gracias por alimentos. Me tocó pastorear a una hermana, y esto es verdad, les puedo decir nombre y todo, pero no les voy a decir. Me tocó pastorear a una hermana que era tan floja para orar, que en el refrigerador de su casa escribió una oración por los alimentos. Y cuando se sentaba a comer decía, Señor, lo del papelito. Paz de Cristo. Hermano, Dios recibe la alegría, el gozo. Por eso hay tantas invitaciones en la Escritura que nos dicen, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. El Salmo 100 que nos invita a venir con alegría, con gozo, no acarreados, no obligados, no por fuerza, agradecidos con el Dios que nos da la vida, alabado y glorificado sea su nombre. Y cada batalla reconocida la bajada. Y muchos queremos la bendición de Dios, pero no tenemos la actitud correcta. Y muchos decimos orar y servir a Dios y pasamos mucho tiempo en el templo, en actividades religiosas, pero nuestro corazón no está conectado. Obligados, acarreados, forzados, religiosos. No nomás los católicos son religiosos. Muchas cosas nosotros las hacemos religiosamente, pero nuestro corazón no está en lo que hacemos. Cultos, hermano, monótonos. ¿Qué no somos pentecostales? Hace 35 años que yo llegué a la iglesia, en cada culto había sanidad.
estamos? En Houston, Texas. Pero hay paralíticos que necesitan ser levantados. Hay matrimonios que necesitan ser restaurados. Hay familias que necesitan recibir una palabra. Hay gente allá afuera, en cada comunidad del distrito de Dallas, que necesita oír las buenas nuevas del Evangelio. ¿Quién se la va a llevar? Los testigos de Jehová, los mormones, el pastor, el supervisor, mi líder de célula, un montón de células y varios hermanos, células de 10, de 15 hermanos y nomás uno lleva visitas. Sí está hablando el Señor, pero hagan caso. Paz de Cristo. Por eso me gusta esto de adorar con visión, me gusta. A lo mejor para mañana lo cambian, pero hoy les tocó. Paz de Cristo. ¿Quién va a ir? ¿Quién lo va a hacer? Hermano, vivimos en un tiempo en que todos queremos palabra profética, pero muy pocos tienen la actitud para sostener esa palabra. Creemos que en automático, llegó el evangelista y me dio la palabra profética y me voy a sentar a que se cumpla. No, Señor, hay que caminar, hay que ir en pos de ella, hay que mover lo que hay que mover para que esa palabra se cumpla. La palabra favorita de esta generación es: vas a ir a las naciones, y no sacan ni el pasaporte. Sin pasaporte no va a ir a ninguna parte y no le va a caer del cielo. Para que esa palabra se cumpla, usted tiene que caminar en pos de ella, y entonces es muy importante la actitud. El rey Joás de Israel había sido sitiado por el rey de Siria. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento, a mí me encanta leer el Antiguo Testamento, libro de Reyes, libro de Crónicas, las mismas historias pero escritas desde diferente punto de vista. En el caso de los reyes es el punto de vista desde el palacio, en el caso de Crónicas es el punto de vista desde el templo. Y mire, en esta ocasión nosotros leemos de reyes que hicieron lo bueno delante del Señor y que se dejaron instruir por el profeta de Dios, pero también leemos de reyes que hicieron lo malo delante del Señor y que desviaron el corazón del pueblo hacia el culto a Baal o hacia otros ídolos, y eso es abominación delante del Señor, y el Señor los entrega a juicio, y viene hambre, y vienen guerras, y vienen algunas situaciones difíciles a la nación de Israel. Y fue el caso de Joás, hizo lo malo delante de Dios, y el rey de Siria vino y lo sitió a Israel. Y entonces, cuando se miró sitiado, se acordó que había un viejito profeta llamado Eliseo, que estaba moribundo, por cierto. Dice la Biblia que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Y Joás vino a verlo para pedirle una palabra, para pedirle que orara a Dios. Pero Joás quería la victoria, pero no tenía la actitud correcta para pelear. Es de esa gente que viene a Dios a ver qué pasa. Pues voy a ir a ver qué pasa. Voy a orar, pues a ver qué sucede. Hace unos meses se bautizó la mamá de un ministro ahí en la iglesia, que le estuvimos hablando. Y mi esposa, es una bendición para mi vida, le decían, y no recuerdo a quién hoy, creo que Arturo, le decía,
Yo tengo algunos líderes en la iglesia que son una bendición para multiplicar las células, para hacer crecer las células. Y una de ellas es mi esposa. Mi esposa yo quisiera acompañarla, pero pues ando en todos estos viajes. Pero mi esposa, y se ganó ella a la mamá del ministro, y cuando se bautizó, el ministro pasó a dar gracias a Dios y a dar testimonio, y dijo algo que a todos nos impactó. Él dijo: yo le hablaba a mi mamá y oraba por ella, pero no creía que se fuera a bautizar. Y es ministro. Paz de Cristo. Usted se ríe, pero hay aquí hermanas que no creen que su esposo se vaya a bautizar. Qué serio, se acabó la sonrisa del ministro. Si se rieron. Hay padres de familia aquí que no creen que sus hijos se vayan a bautizar. Hermano, si es por tu testimonio, no. Pero gracias a Dios que es por el poder de Dios. Y Él no falla. Él no falla. Por eso cuando nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos creyendo que hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso cuando oramos debemos orar con fe, creyendo. Por eso cuando servimos y cuando adoramos debemos hacerlo con sinceridad, con alegría, con gozo, porque Dios ve, Dios recibe nuestro corazón. Joás quería que Dios peleara sus batallas mientras él mantenía intacta su comodidad. Hay gente que quiere que Dios le haga todo, pero él no está dispuesto a pagar nada, a ceder nada, a dejar nada. Hay milagros que están detenidos porque el cumplimiento está condicionado a que tú dejes algo. ¿Cómo se va a convertir tu esposo, hermana, con el testimonio que le das? Para esto me trajeron desde allá. ¿Cómo se van a convertir nuestros hijos, hermano? Nuestro hogar es cristiano. Nuestra mesa es cristiana. Nuestra sala es cristiana. Hay oraciones, hay altar familiar, hay palabra. O puro Netflix, y puro WhatsApp, y puro Facebook. ¿Qué hace diferente nuestra casa de una casa no cristiana? You are very quiet, brothers. Joás quería la victoria, pero quería que su comodidad no fuera tocada. Quería que su imagen y su orgullo real permanecieran intactos. Qué diferente a David cuando trajo el arca. Se despojó de la corona, bajó del trono, se quitó las vestiduras reales y dijo: aquí no hay nadie más grande, aquí no hay nadie más imponente, aquí no hay nadie que merezca más la gloria que el Rey de Reyes y Señor de Señores. El problema de esta generación y de la iglesia de este tiempo es una iglesia que se ha acomodado. Y la iglesia que ha crecido es la iglesia que está incómoda. En los avivamientos que ha habido a lo largo de la iglesia que ha crecido es la iglesia que está incómoda. No la cómoda.
La iglesia que ha sido incomodada, que ha sido perseguida, la iglesia que está siendo perseguida, que no se le deja predicar. Hermano, yo he visto mucha más pasión en lugares donde está prohibido predicar. He sido testigo de hermanos musulmanes que en voz bajita están predicando, hablando en lenguas y llorando porque están en peligro de que le quemen su casa y le quiten la vida, pero con una pasión tremenda. Y nosotros peleamos más comodidad. Queremos el mejor cuarto, sillas más acoginadas, el mejor sonido, el mejor templo. ¿Y almas cuándo? A mí me da gusto verlos cada vez que vengo, pero a veces nos vemos siempre los mismos. ¿Me puede dar usted el apellido de una familia nueva en su iglesia este año? Una familia nueva. Que no es su nuera y su hijo. No, una familia nueva que llegó. Hay familia nueva en su iglesia cada cuatrimestre. Paz de Cristo. Mire, es muy fácil ver a alguien que está agradecido, hermano. Es muy fácil ver a alguien que está adorando al Señor, que está sirviendo al Señor. Nunca llega solo al templo, está en la célula, siempre lleva a alguien a la célula, siempre está orando por alguien, siempre le está hablando a alguien, siempre está dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Está agradecido porque Dios lo salvó, está agradecido porque Dios restauró su hogar, porque Dios restauró su familia. Hermano, queremos matrimonios restaurados, pero oramos sin intensidad. Queremos milagros, pero oramos indolentemente. Queremos, hermano, romper cadenas, pero ayunamos a medias. 0 ayunos, puros desayunos. Queremos cielos abiertos, pero nos rendimos a los 15 minutos de oración. Interrumpimos el ayuno, hacemos promesas a Dios que no cumplimos. Praise the Lord. El profeta Eliseo hace un acto profético con Joás. Le dice: toma ese arco y toma una flecha y abre la ventana que da al oriente y lanza una flecha. Oiga, el viejito estaba emocionado, se estaba muriendo, pero el Espíritu de Dios lo tomó y se levantó y puso sus manos juntos con la de Joás en el arco y tiraron la flecha y viene el Espíritu de Dios sobre Eliseo, que estaba moribundo. Y entonces suelta la palabra profética y le dice: saeta de Jehová y saeta de salvación es esta, porque herirás a los sirios hasta acabarlos. ¿Cuál fue la palabra? Vas a herir a los sirios hasta acabarlos. Pero Joás estaba así. ¿Cómo que? Si tú dices. Y sigue el culto, Eliseo. Él está emocionado.
y le dice: toma unas flechas y golpea la tierra. Emocionado el viejito moribundo. Hay viejitos que tienen más pasión que algunos. Acuérdeme de platicarle el testimonio de uno que yo pastoreé. Dos viejitos. Tengo testimonios de dos viejitos que yo pastoreé, que yo quedé, hermano, impactado por el testimonio de estos ancianitos. Pero le dice: golpea la tierra, agarra unas flechas y golpea la tierra y dale a la tierra. Y Joás agarra las flechas. Y yo creo que estoy mirando al viejito sin ganas. Se me figura como los hermanos que ¿qué no sabe usted que el culto? ¿Qué no sabe usted que lo que canta? ¿Qué no sabe usted que cuando viene a la presencia de Dios, lo que usted hace es para Dios? ¿Y por qué se está durmiendo? ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué no alaba? ¿Por qué no abre su boca? ¿Por qué no palmea sus manos? ¿Por qué no dice gloria a Dios? ¿Por qué no dice aleluya? ¿Por qué no da alabanza? ¿Por qué, aunque no sienta, aunque tal vez no esté conectado al principio, pero mire, un intento y dos intentos, y va a dar gloria a Dios, y va a dar aleluya, y va a dar alabanza, hasta que esa alabanza cobre vida en usted, hasta que esa alabanza se encarne en su vida, y usted reciba el Espíritu Santo y hable en otra lengua. Pero no, hoy hasta en el teléfono nos entretenemos en el culto. No dudo que ahorita haya quien esté viendo un partido de la FIFA. Es una grosería para Dios, hermano. Por eso a veces los que estamos aquí, a veces ven perdón lo que voy a decir, a veces el aplauso todo guango, y luego dice que está aquí. Si ese aplauso es para Dios, déselo más fuerte. Oraciones sin sentido, alabanzas sin espíritu, muy pegajosas, muy contagiosas, pero nomás mueven el cuerpo, no mueven el alma, no mueven el corazón. Haz de Cristo. Aplausos guangos, cultos guangos. Perdón si hay hermanos que no sean de México y que entiendan esa palabra de otra manera, porque a veces uno habla así como mexicano y cree que todos son mexicanos, y no falta un guatemalteco, un salvadoreño, un hondureño, un nicaragüense, nunca falta. Dios los bendiga. Y luego salimos diciendo: qué feo estuvo el culto. ¿Y quién nos hizo a nosotros catadores de cultos? ¿Quién le dijo a usted que nosotros venimos a calificar el culto? No, señor. Nosotros no venimos a calificar el culto. Nosotros venimos a hacerle culto. Nosotros venimos a hacer el culto. Nosotros venimos a Es el Señor el que debe decir: ay, ay, ay. Pues
cantan muy bonito, pero no siento nada. No me gustó el culto que me hicieron, hijos, ahora. Es Él el que debiera decir eso, no nosotros. Porque el culto es de nosotros para Él. Y si el culto está feo, es porque nosotros adoramos feo. Es porque no adoramos como debimos adorar. Es porque no servimos como debemos de servir. ¡Paz de Cristo! El profeta, hermano, se enoja con Joás. Y mire, no se enojó porque golpeó poco. Se enojó porque Joás reveló que su necesidad no era tan grande, que su fe no era tan grande, que no venía con el corazón correcto, que no venía con la actitud correcta, que quería el milagro pero no estaba dispuesto a comprometerse para que ese milagro ocurriera en su casa, en el palacio, en su nación. Y le voy a decir algo: cuando Dios ve un corazón que está dispuesto a rendirse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cielo no se queda en silencio. ¡Hay respuesta de Dios! Cuando usted y yo tocamos el cielo con el corazón correcto, el cielo no se queda en silencio. Una de las cosas que yo amo mucho, las disfruté mucho cuando mis hijos estaban pequeños, era viajar con ellos. Aunque era un escándalo, porque le doy testimonio que tardamos casi 3 años, o poquito más de 3 años, para tener el primer hijo, mi esposa y yo, porque los médicos decían que no íbamos a poder tener hijos. Y el primer hijo le da carrilla a los otros porque dice: el único deseado fui yo. Porque oramos y ayunamos hasta que el Señor nos respondió. Mi hijo es un milagro de Dios, mi esposa es un milagro de Dios. Y bueno, pero el trabajo era que se viniera el primero. Ya para los otros no ocupamos tanta fe. Se vinieron 4. Muy bellos mis hijos. Pero uno tras de otro. Entonces cuando viajábamos, pues era mi esposa en silla de ruedas y 4 chamaquitos muy bonitos, dijo el papá Cuervo. Pero en el carro era un escándalo. Y de repente mi esposa nos ponía y hacíamos culto y cantábamos y dábamos gracias a Dios, hacíamos el altar familiar en el viaje y cantábamos y todo, pero ya se acababa el culto y como los hermanos a volver a dormir, los hermanos de otras iglesias, y se peleaban y gritaban porque eran trayectos largos. Nos tocaba supervisar un distrito que para recorrerlo de un extremo a otro pues eran 6, 7 horas, y a mí no me gustaba quedarme en hoteles, y tenía carro grande y me los llevaba y ahí se dormían y luego se despertaban y seguían peleando y así. Pero yo aprendí a viajar y escuchaba los gritos y yo sabía que era puro relajo. Amá y hija, amá y hija. Casi siempre era el ávido y el más grande. Esto y así. Pero no les hacíamos caso. Después ellos se iban platicando de lo que teníamos que hacer y así. Pero cuando de repente alguien gritaba con dolor, ahí sí, yo tenía que voltear, tenía que bajar a la velocidad y a veces pararme a la orilla de la carretera y ver qué había sucedido, porque yo aprendí a distinguir cuando mis hijos nomás hacían relajo y cuando su llanto era verdaderamente de dolor. Y por eso la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, a Dios no le impresiona el relajo.
A Dios no le llega una iglesia que es relajienta por mucho relajo que haga. Una iglesia que se acerca a Él con el corazón correcto, que viene agradecida. Esa es la iglesia que entra en la presencia del Señor. Ese es el servicio que llega delante de la presencia del Señor. Eso es adorar con visión, ser intencionales, que mi vida le dé la gloria y la honra. Y Eliseo se enoja porque ve a un rey que no tiene carácter, porque ve a un rey que no viene agradecido, porque ve a un rey que no viene con verdadera necesidad, porque ve a un rey que está en crisis pero no tiene fe. Eliseo esperaba que Joás trajera desesperación, esperaba que estuviera enojado, esperaba que mostrara algún sentimiento, pero golpeó. Esperaba un rey que estuviera cansado de su situación, que estuviera cansado de sus enemigos, cansado de la misma situación, de los mismos problemas, del mismo hábito, de volver a caer en lo mismo. Yo estoy contento porque ayer ganó la selección mexicana de fútbol, porque casi todo el tiempo, hermano, jugamos como nunca y perdemos como siempre. Y así muchos hermanos prometemos como nunca. Dios nos toca. Los cultos de fin de año, ay, a mí me dan ganas de poner grabadoras en el altar. Prometemos tantas cosas para un año y no tenemos voluntad ni para sostenerlas un día. Paz de Cristo. Eliseo esperaba que hubiera algo, que Joás estuviera dispuesto a darle a las flechas con todo, que se metiera en el culto, que él sintiera lo mismo que él estaba sintiendo, que él sintiera la presencia, el fuego, que el Espíritu de Dios lo tomara y le diera las flechas, 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6. A lo mejor Eliseo pensaba, me voy a poner de pie para detenerlo porque le va a dar y le va a dar y le va a dar y le va a dar. ¿No le ha tocado a usted orar por personas que abren los ojos así cuando usted está orando por ellos? A ver a qué hora va a terminar. Paz de Cristo. Pero Joás, toque el piano, hermano, para que crean que ya voy a terminar. Pero Joás actuó como alguien que quería la bendición sin comprometer su corazón. Hermano, por muy organizada que esté la iglesia, por muy bonito que esté el templo, por muy equipado que esté el templo, sí, si no involucramos el corazón en el servicio a Dios, gracias, hermano. Si no involucramos el corazón en el servicio a Dios, no estamos sirviendo bien. Dame, hijo mío, tu corazón. Pastoreé una congregación por 18 años. Voy a decir el nombre. En esa congregación había un viejito de nombre Jesús Galindo Astorga, un hombre de Dios que yo hice mucho y que ya descanse en el Señor. Ese viejito, yo recibí la iglesia
en una crisis. Muchos pastores habían renunciado, habían fracasado, había muy mal testimonio en la ciudad. Yo tenía 26 años, muchas ganas, mucha pasión. Había 6 jóvenes en la iglesia, eran 26 miembros, 6 eran jóvenes, y algunos de ellos eran conocidos míos de cuando yo estaba soltero. Nos pusimos de acuerdo para orar juntos en la mañana y después salir a predicar. Pero cuando íbamos, tocábamos las puertas. ¿Qué quiere? Les venimos a orar por usted y hablar de Cristo. No son los testigos de Jehová, no. Nosotros somos de la iglesia apostólica. ¿Dónde está? Ya decía yo la dirección. Es la iglesia de fulanito, un pastor que fracasó escandalosamente en el pueblo. Y entonces me decía, y así estuvimos por unos meses, hasta que le puse atención a este viejito. Este viejito, cuando un hermano faltaba, antes de que yo llegara, él ya había ido. O llamaba por teléfono, no había celular, él no tenía celular, sí había, pero no tenía celular, hablaba del teléfono de casa. Hermano, ¿cómo está? ¿Qué pasó? No fue ministro, pero me ayudó mejor que un asistente del pastor. Este viejito, todo el mundo lo conocía en el pueblo, porque trabajó en transportes, era maletero, boleaba, tuvo hijos como ejidatario, pues tenían que trabajar en todo, acomodaba maletas, boleaba zapatos y de todo para sacar a sus hijos adelante. A todos los sacó adelante, a todos. Y todo el mundo lo conocía, muy amable, muy educado. Y en una ocasión o en varias, a mí me tocó escucharlo, toda la gente: buenos días, hermano Galindo. ¿Y cómo está, hermano Galindo? Y la gente se paraba porque era un viejito muy bonito, muy tierno, te causaba así el verlo. Y él siempre contestaba: no, hombre, buenos días, pudieran ser mejores si le entregaras tu vida a Cristo, les decía. Y cuando yo miré el afecto que la comunidad le tenía al hermano Galindo, cuando salimos a predicar y que me decían: oh, pero es la iglesia de fulanito de tal, y para acabarle de amolar se apellidaba Pérez. Eso. Yo les decía: sí, pero también es la iglesia del hermano Galindo. Ah, el hermano Galindo, decía. Y miren, le cambiamos a la gente. Ese viejito nos ayudó con su testimonio a limpiar el testimonio, el mal testimonio de nuestra iglesia. Me tocó pastorear a otro hermano que no estudió, fue criado en la sierra, y todo lo que él aprendió a hacer fue maldades. Hizo muchas maldades. A la que es su esposa, pues allá en ese tiempo, pues él se la llevó, así nomás, la vio, se la llevó, como se usaba en ese tiempo. Era salvaje. Cuando bajan de la sierra, llegan a un pueblo, bajan porque hicieron algunas averías y le podía costar la vida, y ella empieza a oír el evangelio y a ir a una iglesia. La toca el Señor, recibe el Espíritu Santo, y ella se quiere bautizar, y el pastor le dice: necesita casarse. Va con él y le dice: necesito que nos casemos porque me quiero bautizar. ¿Estás loca? Y menos, yo no me voy a casar contigo, y menos para que te hagas hermana. Y le dice ella: si no te vas a casar conmigo, te voy a dejar. Y él le dice: tú me dejas y yo te mato. Y ella lo dejó. Al tercer día fue a buscarla y le dijo: vamos a casarnos pues.
hables de tu Dios, ni quiero saber nada. Y él le dice, está bien. Y la hermana le cumplió. Ella no le habló de Dios, nomás abrió una célula en su casa. Y él llegaba del trabajo y andaba como león rugiente alrededor de la casa hasta que se iban los hermanos. Pero en una de esas vueltas empezó a oír los cantos, la enseñanza, y luego de repente ya no se daba la vuelta, sino que se quedaba afuera sentado en una silla y empezaba a oír. Y luego de repente ya no se quedó afuera, entró y se sentó en la sala y empezó a escuchar la palabra. Algunas cosas empezaron a cambiar en su vida, pero cuando estaba en ese proceso lo meten a la cárcel por una de las fechorías que había hecho. Cuando llega a la cárcel, lo primero que se encuentra es una Biblia. Y él entiende y dice, ¿eres tú, Señor? No más que si eres tú, tú sabes que yo no sé leerles. Así que para que yo pueda entender que eres tú, quiero leer la Biblia. Así. Lee mal, lee unas cosas por otras, habla todo mal. Dice, andábamos, veníamos, estábamos, cosas así. No lee bien, pero aprendió a leer en 3 días. En la cárcel. Y cuando él se dio cuenta que era Dios, llegó un abogado un día, y ese abogado traía las llaves de la reja, la abrió, lo sacó de la cárcel, lo pasó por el medio de las oficinas donde estaban todos ahí, y cuando estaba en la calle se desapareció el abogado. Y él no regresó a preguntar nada, se fue. Cuando llegó al pueblo, el primero que fue a ver fue el pastor. Y le dijo, pastor, me quiero bautizar este domingo, pero no quiero que sepa la Juana. Juana se llama su esposa. No quiero que sepa la Juana, va a ser una sorpresa. Y se bautizó. Hermano, después de algún tiempo se mudan a donde yo era pastor. Y cuando llegan, él viene con toda la viada y ve que estamos trabajando con células. En ese tiempo estábamos organizándonos con una iglesia con propósito. Teníamos la jornada de los 40 días con los devocionales, los ayunos, la oración. Y al cierre de los 40 días nos arrancamos nosotros con las células. Estoy hablándole del 2000 por allá, más o menos. Hicimos una marcha por la ciudad. Ya el grupo estaba más grandecito y todo. Y cuando terminamos de hacer la marcha, hicimos el culto, la celebración, y llamamos a la gente que se quería comprometer para abrir células, para abrir su hogar. Pasa él, y yo lo miré feo. Lo miré feo porque dije, pues este hermano no sabe ni leer, ni hablar, ni cómo va a ser líder de células. Y yo pues hablé con los demás, a él no lo tomé. Pasó, pues emocionado. Y yo convoqué a los líderes, no sé cómo supo él, llegó. Y no le hacía caso. Hasta que como a los 15 días me dice, pastor, yo voy a abrir una célula en mi casa tal día, tal hora. Entonces le digo, hermano, pero ya lo pensó usted bien. Y sí, y él me da, sí, hermano, y mire, así le vamos a hacer, bien apasionado, bien entusiasmado. A veces la gente que menos, según nosotros, menos puede, es la que más.
le digo, hermano, no se vaya a sentir mal, le digo, pero pues mire, hay ciertos requisitos que se necesitan para ser líder de célula. ¿Qué le hace pensar a usted que usted puede ser líder de una célula? Hermano, yo leí en la Biblia que Sansón con la quijada de un burro mató cientos de filisteos. ¿Qué no hará Dios con un burro completo? No es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Él ha depositado su poder en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea del vaso, aunque sea de oro, aunque sea de plata el vaso, la excelencia del poder es de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. Abrieron la célula. Él no da la enseñanza, la da la hermana, que tampoco habla bien. Pero se han ganado enfermeros, maestros. Es una célula que constantemente está ganando. A ella el Señor la sanó de cáncer después de 3 días de ayuno y oración. Ellos son testigos del poder de Dios y hablan de Dios con una pasión. No entienden muchas cosas de la Biblia, no entienden muchas palabras de la Biblia, pero entienden el lenguaje de Dios, pero entienden el poder de Dios, han sentido el poder de Dios en sus vidas. Y esa gente que tiene ese corazón, esa gente que se acerca a Él sabiendo que Dios lo puede todo, esa es la gente que Dios utiliza. Hay personas, hermanos, y es aquí donde está la verdadera tragedia de la iglesia de este tiempo. No es el problema, no es que estemos acomodados, qué bueno. El problema no es que ahora tengamos recursos. No es eso el problema. No, qué bueno. La tragedia está en que hemos atenuado el poder de Dios. Esta iglesia ha conocido el poder de Dios. La iglesia apostólica, donde quiera que se ha plantado, ha crecido contra pronóstico. Se ha establecido y se ha abierto paso sin dinero. La iglesia apostólica, hermano, la que nació en México, no nació en las mejores condiciones. México no es una potencia mundial, no es una potencia económica, pero nuestra iglesia no se ha esperado a ser potencia mundial ni potencia económica para predicar el evangelio, para dejar nuestra comodidad, y Dios nos ha respaldado. Su Espíritu Santo ha ido con nosotros. Amados hermanos, la verdadera tragedia de la iglesia de este tiempo es que nuestra actitud a veces no es la correcta para enfrentar las batallas que tenemos en este tiempo. Es una iglesia que ora por trámite, adora como un protocolo, que servimos por costumbre, por tradición, y después nos frustramos porque los muros no caen, porque las cadenas no se rompen, porque los enfermos no sanan, porque hay alguien ahí en la iglesia que no ha recibido el Espíritu Santo, que no ha hablado en otras lenguas. Hoy nuestros niños no hablan en lenguas. Hoy, y hubo un tiempo en que en nuestros cultos los niños hablaban en lenguas, los adolescentes recibían el Espíritu Santo. Hubo un tiempo que las personas que llegaban a la iglesia recibían el Espíritu Santo y no había necesidad de que nosotros les impusiéramos nada. Ellos empezaban a dejar todo porque sentían el poder de Dios en sus vidas. Hermano, el cielo permanece en silencio
Cuando hay una iglesia indiferente. Póngase de pie, por favor. El cielo no responde a una iglesia que adora sin pasión, que ora por trámite, que ayuna para adelgazar. Que ayuna por dieta. No, la dieta de Daniel es dieta, no es ayuno. Praise the Lord. I'm sorry for somebody. Hermano, el cielo responde diferente cuando encuentra intensidad. Cuando Dios ve que hay adoradores que vienen en espíritu y en verdad. El cielo responde. El cielo se abre, se rompen cadenas, los enfermos sanan. Cuando hay una iglesia que alaba, que ora, que bendice, que sirve, que viene con alegría, que viene con gozo, que adora con visión. Porque hay cosas, hermano, que las podemos conseguir con nuestros recursos. Hay cosas que se pueden comprar. Hay cosas que podemos esforzarnos humanamente para conseguirlas. La construcción de un templo, equiparlo, rifas, donativos, esfuerzos, trabajos. Pero hay victorias que no se libran con dinero. Hay situaciones en la vida de las familias de la iglesia. Hay situaciones en las comunidades en las que nosotros estamos haciendo iglesia que no se arreglan con un bonito templo y con sillas cómodas. Hay victorias que no se van a librar con 3 golpes endebles, con una bonita alabanza, con un bonito ornato, con saco y corbata. Hay victorias que solamente se van a conseguir. Hay puertas que solamente se van a abrir. Hay cadenas que se van a romper y hogares que se van a restaurar cuando el cielo y el diablo sepan que hay una iglesia que no está dispuesta a rendirse, que hay una iglesia que está dispuesta a predicar, a orar, a ayudar hasta que venga la victoria. Hermano, no podemos rendirnos. Si fallamos una vez hay que seguir. Si nos dicen que no una vez y 2 veces hay que seguir. Si se nos cierra una puerta hay que tocar otras. Pero la iglesia no ha sido llamada a vivir en depresión, ni en tristeza, ni en derrota. Esta iglesia ha sido llamada a vivir en victoria, en el nombre precioso de Jesucristo. Pero tu fe, tu adoración, tu actitud, la manera en la que sirve. De nada sirve que conozcas el manual operativo de las células si no lo haces con pasión. De nada sirve que conozcas la Biblia al derecho y al revés si no la vives. De nada sirve que cantes bonito si tu corazón no está conectado, Señor. Es tu fe, es tu alegría, es tu gozo, es tu adoración, lo que el Señor recibe.
Y cuando nuestro culto sube, baja la bendición. Cuando nuestra alabanza sube, aleluya, baja la presencia. Cuando nuestra adoración sube, baja la gloria de Dios. Hay sanidades, hay milagros, hay lenguas. Alguien empieza a ser tocado, alguien empieza a ser sanado, alguien empieza a ser liberado. Cuando nuestro corazón se conecta, cuando usted y yo adoramos, cuando usted y yo alabamos, cuando usted y yo sabemos para qué estamos aquí. Golpea una y dos y tres veces y cuatro y cinco con tu adoración hasta que llegue el milagro, hasta que llegue la sanidad, hasta que llegue la victoria. Sigue golpeando hasta que la victoria sea completa. Está reducido el espacio aquí, pero si alguien quiere venir, si quiere salir de su lugar,